Austral, Transbordadora Austral Brum, Ultraport, Geopark, Gasco Magallanes, Colegio Británico. Mediante un juguete entregaremos un pedacito de felicidad a quienes más lo merecen. Junto a estas empresas y su aporte, haremos posible la sonrisa de los niños esta Navidad. De los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Así es, 8:38 con el ex Seremi de Hacienda y vamos a hablar de economía, pues con don Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días. Tiene que estar asustada la gente, ¿no? En términos económicos. La gente común y corriente, no quiero hablar del 60% más vulnerable, porque nos hemos especializado por parte del gobierno y nosotros también en escuchar tanto de que a este porcentaje de la población, a este otro, a los más vulnerables, y eso delimita, y eso hace también de que uno se sienta tan lejano a las propuestas de solución que entrega el gobierno, sobre todo las de las últimas horas. ¿Hay que estar preocupado? Sí, al común de la gente, claro, hay que estar cauto. Eso es cierto, porque muy probablemente tengamos una inflación que empiece a incrementarse y eso evidentemente que va a afectar el poder adquisitivo de las familias. También hay que estar cauto porque ha habido desempleo, está aumentando el desempleo y efectivamente esta efervescencia social no es sana para ningún tipo de economía. Por lo tanto, evidentemente que las inversiones se contraen. Y si hay algunos emprendimientos o actividades económicas que no pueden desarrollarse normalmente, como el comercio o el turismo, eso también evidentemente va a significar una baja en el empleo. Entonces, claro, es un momento para preocuparse. Yo sería un poquito cauto, ¿cierto?, en restringir un poco el consumo, no hacer inversiones o gastos que no sean todavía tan necesarios, pero finalmente a tener un poquito de calma, porque todavía esto es muy incipiente. Este problema social se puede revertir rápidamente con un buen manejo político de parte del gobierno, cuestión que todavía estamos echando de menos, y también con una mano dura respecto a los hechos de violencia y por supuesto el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero llevamos casi 46 días, Cristian. Lo que pasa es que las medidas no han sido adecuadas. Porque vamos a las de anoche. En un país normal, yo te decía fuera de micrófono, si nosotros hubiésemos estado en otro momento, o sea, hace 2 meses, tal vez hace 60 días, claro, los anuncios de anoche hubiesen sido, mire, qué bien, buenos anuncios, en un país normal. En este país que estamos viviendo, los anuncios de anoche pueden ser un pequeño respiro, pero es un poquito de oxígeno nomás. ¿Hasta cuándo te dura? Es un poco de oxígeno porque en realidad, claro, estos 5.500 millones de dólares que se anunciaron y que hay un contingente importante de ese dinero que va a las pymes, en realidad las medidas que el Estado está haciendo respecto a las pymes es programar una devolución anticipada del PPM, o sea, del impuesto a la renta que viene en abril. Entonces, en lugar de hacer esa declaración en el mes de abril y por lo tanto las devoluciones habitualmente eran en mayo o junio, va a ocurrir un poquito antes, pues en febrero. Pero finalmente es plata que a la pyme le iba a llegar si tenía PPM pagado en exceso, o es un impuesto a la renta que va a tener que pagar en abril igual si es que la diferencia resulta en contra de ella y a favor del fisco. Y por otro lado, con respecto al IVA, claro, se está haciendo más liviano pagarlo, pero hay que pagarlo igual. Sí, en algún momento. Hay que pagarlo igual, claro. O sea, no hay condonaciones, no hay rebajas de ningún tipo, simplemente hay una condonación a los intereses moratorios y no se van a aplicar multas. Pero el problema es que tenemos hoy día una gran cantidad de pymes que ya tienen impuestos atrasados, que ya tienen multas cursadas, ¿cierto?, que ya están un poquito sofocadas y respecto a eso no se ha anunciado nada. Pero además, tampoco hay medidas concretas respecto a de subsidios o programas de empleo. Yo no sé si te acuerdas, pero muchos años atrás hubo un esfuerzo extraordinario con el programa Proempleo, y que estaba destinado justamente a la pyme, y había un subsidio directo a la contratación de mano de obra. Yo creo que cuestiones de ese tipo se pudiesen implementar, porque si uno sale con el discurso permanente que la pyme es el gran generador de la economía, ¿cierto?, y que genera empleo, bueno, entonces las medidas tienen que estar para ello. Pero también hay algunos aspectos que la sociedad han ido mutando. Piensa tú lo que pasó, por ejemplo, en la USACH, que la contratación de personal externo ahora fue absorbido directamente por la USACH también, claro. Sí. Entonces, van a ganar casi el doble de lo que ganaban algunos. Bueno, pero ahí también tenía una reflexión, porque ¿por qué ganaban menos?
¿ya? Entonces, claro, el punto es que la pyme siempre está al 3 y al 4, si esa es la realidad. Está al 3 y al 4 porque los contratos que tiene con sus proveedores son precarios, porque le pagan también a más de 30 días, porque hacen lo que quieren con ellos, y por lo tanto la pyme también está un poquito acocotada y no puede subir los sueldos. Entonces también hay que ser un poquito más justo en cuestiones que no vienen de parte del Estado, sino que vienen de parte de la sociedad, sobre todo las grandes empresas, y el retail principalmente, que contrata mucha pyme para lo que es prestación de personal de cobranza, personal de venta, personal de seguridad. La famosa externalización, ¿no? La externalización de servicios. Y resulta que ahí tú tienes una deuda porque se hizo una ley para pagar a 30 días. No sabemos si esa ley ha sido efectiva. Bueno, según Briones anoche, no. Bueno, hace muchos años atrás se hizo una ley para el cobro ejecutivo de la factura, lo que significaba que si no te pagaban una factura tú podías protestarla, cobrarla, reclamarla, etcétera. Pero la pyme que protestaba una factura en la gran empresa no trabajaba nunca más para ninguna gran empresa. Claro. Entonces, si las grandes empresas siguen portándose como mafiosos y el matón del barrio, estamos sonados, pues. Mientras ellos sigan colocando las reglas del juego, por más que el Estado haga estos esfuerzos minúsculos en cuanto a impuestos, no tenemos otras cosas que ayuden a aliviar la pyme, porque para trabajar la pyme necesita plata, necesita primero que le paguen bien además, y esas cuestiones son las condiciones que coloca la gran empresa. Otra de las críticas que se hace es que la poca mano que se ha metido al bolsillo solamente ha sido al bolsillo fiscal, al bolsillo del Estado, pero claro, el empresariado no... No, pues, y el gobierno no ha puesto medidas regulatorias, o sea, porque aquí lo que se critica es que el modelo neoliberal absolutamente libertario sonó, y no se han puesto medidas regulatorias, por ejemplo, ya que el pago sea 30 días, pero con cuestiones más efectivas, o con, no sé, emparejar un poco más la cancha. Yo creo que lo único que todavía uno está un poquito expectante es qué va a pasar con esta cuestión de los medicamentos, que se anunció antes inclusive del estallido social una banda de precios, una fijación de precios, y todavía siguen anunciando cuestiones que va a hacerse nada más, pero no se hacen. Entonces, si a 40 y tantos días del estallido social tenemos anuncios que se están repitiendo que venían de antes, bueno, ¿dónde está el proyecto de ley? Si esta cuestión se arregla con leyes, que es la pega que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿cierto? Porque si el Ejecutivo no hace su trabajo, finalmente aquí hay una ingobernanza. Lo que termina ocurriendo es que estamos viendo al Parlamento actuando como cogobierno, ¿cierto? Sí. Pero haciendo acuerdos políticos que no bajan a la calle. Porque mientras estas cuestiones no sean concretas, mientras la gente no vea en su bolsillo que el sueldo le alcanza a fin de mes, mientras la gente no vea en su bolsillo que las cosas no han subido de precio, que puede contratar, que puede abrir local en el caso de la pyme, ¿cierto? Esta cuestión no va a calmarse. Sí, hay que sacar a la gente de la calle para que la cuestión se calme. Y la forma de sacarla a la calle no es con represión, ni es con anuncios grandilocuentes que no se concretan. ¿No se entiende o no se quiere entender la realidad? A ver, yo creo que hay una cuestión un poco mezquina porque no se quiere cambiar el modelo en algunos casos. Ya, y el modelo está colapsado según tu punto de vista, ¿no? Sí, eso fue lo que mostró la efervescencia. Sí, mira, cuando se dice que esto no se veía venir, es falso. Esto sí se venía a venir. Y en el programa de la presidenta Bachelet, en el anterior gobierno, el programa consistía en reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral, reforma previsional y cambio constitucional. ¿Qué está reclamando hoy día la gente? Bueno, esos temas, ¿no? Y el New York Times ya lo adelantaba hace 15 días, decía, al parecer Bachelet tenía razón. Hay una columna en el Times. O sea, esto demuestra que claro que tenía razón. Pues se puede criticar que fueron mal implementadas las políticas, poco conversar, lo que quieran, pero tenía razón. Y Piñera lo que hizo es ir en el sentido contrario, lo que terminó fue reventando la olla. Entonces, con esas medidas, claramente este gobierno tiene una responsabilidad, que fue el que provocó el colapso y el fracaso del sistema. No hay que siempre exculparlo en el sentido que ¿qué se hace? ¿Cómo se transforma el modelo que está? ¿Qué se las farmacias? Entonces, en otras legislaciones se contempla la disolución de la persona jurídica. Entonces, y un suma y sigue de cuestiones.
En el caso del financiamiento irregular de la política, no se hubiese perseguido solamente el delito tributario, sino que el delito de cohecho. Moreira no sería senador, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, varios. Y varios. Hay varios. Pero Moreira reconoció. Sí. Él estaría, Sí, sí. Él estaría preso por el cohecho. ¿Mm? El tema de los medicamentos, te insisto, está anunciado hace tiempo y todavía no pasa nada, inclusive antes del estallido social, y todavía no pasa nada. Entonces, ¿dónde están los proyectos de ley? Cristian, ¿qué anuncios, qué 3, 4 anuncios, pero concretos, harías tú? Si estuvieses en esa mesa donde, ya, con la persona que tiene que salir a dar los anuncios para que esto se despresione en las próximas 24, 48 horas, sacar a la gente de las calles, la movilización, bajar el tema y poder, luego de eso, que creo que ese es el orden y no al revés, conseguir la paz, conseguir el orden público, que son cuestiones que deben ir de la mano, pero primero tienen que haber anuncios. ¿Qué anuncios harías tú? Claro, mira, es bueno lo que tú dices porque se llegó a un acuerdo político por el cambio constitucional, ¿cierto? Sí. Pensando que con eso la gente iba a salir de la calle, cuando en realidad no hay ningún partido político en la calle. Entonces se llegó a un acuerdo político entre los que, justamente contra quienes, más bien dicho, la gente está reclamando. Entonces es no entender lo que está pasando. Ahora bien, claro, ¿cuáles son las medidas concretas? Mira, si el ministro Briones anuncia una medida de 5.500 millones de dólares, ¿por qué no la anunció para las pensiones? ¿Por qué esa plata, que igual va a ser gasto, por qué no lo hizo? O sea, ahí no hubo problema en soltar la billetera cuando se está hablando todavía del impulso al crecimiento económico, porque todavía siguen con el discurso del impulso al crecimiento económico. Es que sin crecimiento no se pueden arreglar las cosas, dice. Bueno, primero hay que arreglar las cosas para que haya crecimiento, si la cuestión es al revés. O sea, aquí no va a haber crecimiento mientras la gente está en la calle. O sea, primero hay que sacar a la gente de la calle y después de eso hay que preocuparse del crecimiento, pero no hay que preocuparse del crecimiento pensando que con eso la gente va a salir de la calle. Ya, lo están haciendo al revés. Lo están haciendo al revés. Ya. Entonces, los 5.500 millones de dólares yo lo hubiese tirado a pensiones. Si había plata, ¿por qué la tiraron por otras cuestiones? A pensiones, al tiro. Y entonces, esta cuestión que se discutió tanto de la pensión solidaria, ¿cierto? De subir un 10%, un 20%, un 25%, el Parlamento le pidió un 50%. Y finalmente quedamos en un 25% y con una gradualidad que vamos a llegar al 50% en un par de años más. Yo hubiese tirado el 50% de una al tiro. Sí. Aquí, con esta medida de los 5.500 millones que anunciaban ayer, se nota que había plata. Había plata. Había plata. Y la hay. Y la sigue habiendo. Y la sigue habiendo. Sí, una cuestión de reasignación de recursos. Entonces, es que uno se queda con la sensación de que no se quiere entender. Mira, más que no se entienda per se, ¿no? Hay una doctrina acá, hay una doctrina que no se ha querido cambiar. Y el problema es que el Chile el 18 de octubre cambió. Si en Hacienda, en el gobierno, no existe un cambio de mentalidad, vamos a estar con este problema por muchos días más. Porque ocurre lo siguiente, el presidente Piñera anunció un estado de emergencia. Sí. Bueno, cuando hay estado de emergencia y ante emergencia, nosotros tenemos la posibilidad de endeudarnos o de sacar los ahorros que tiene el fisco. ¿Por qué no se usó ese ahorro entonces o no se endeudó el fisco para solucionar este problema social? Si se declaró estado de emergencia es porque estamos en una emergencia. ¿Y cuál es el destino del ahorro o del endeudamiento? Emergencia. Ya. Entonces hay un doble discurso. Hay emergencia para el orden público, para que no se me desordene como yo quiero que sean las cosas, pero no hay emergencia para gastar plata para solucionar esas cosas. Ok. ¿Es sostenible un gobierno en estas características? No es sostenible ni un país y mucho menos un gobierno. Ya. 2 años, un gobierno no dura con esta revuelta. 2 años más que lo que le queda a Sebastián Un Piñera. poquito más 2 de años años. y 3, Claro. 4 meses, ¿no? No, no dura. ¿Tú dices que no? No. O sea, nadie va a aguantar una cuestión así, pues, si un desastre, un desorden, no está garantizado el orden público, no está garantizada la inversión, no está garantizado el empleo, no está garantizado nada de nada. Pues. Entonces, y no hay ninguna ley todavía que apunta a mejorar las medidas que la gente está pidiendo en la calle. Entonces, esto no dura. Y lo otro, prácticamente aspirina le pudiésemos llamar del cambio constitucional, que todavía se está discutiendo qué tan acordado está. Está en la cuerda. Pero tiene un calendario de más de 2 años, eso es mucho tiempo. Si querían cambio constitucional, hagan el plebiscito en un mes más y punto.
Ya, pero ¿Quiere cambiar la Constitución? esa puede ser una solución que uno entienda como a largo plazo, que tiene que ir de la mano paralelamente con las de mediano y corto plazo, ¿no? Claro, pero por más que sea una solución de largo plazo, no la puedes patear para el para el eterno. No, porque perfectamente el plebiscito para ver si se quería o no cambiar la Constitución se podría haber hecho en un mes más. O cuando estaban organizando los cabildos los municipios, por ejemplo, para el 7 de octubre. Para el 7 de diciembre, 8 de diciembre. Sí, que se había cambiado para el 15 y ahora ya se bajaron un montón. Sí, Punta Arenas, que lo iba a hacer, finalmente anunció en las últimas horas que no lo hacen. Sí. ¿Mal implementada? A ver, la que se implementó al principio fue la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, ¿por qué está mal implementada? Y esto, por favor, que no se nos olvide. Está mal implementada porque se llegó a un acuerdo político con la oposición, para terminar con un sistema que era el originalmente concebido. Entonces, mal implementada, sí, pero esto no es culpa del gobierno, es culpa que también hubo una negociación política, porque acuérdate que al principio la reforma tributaria de Bachelet, en el primer año de gobierno, estábamos en el mes de mayo del primer año, o sea, a 3 meses de gobierno, y ya estaba aprobada en la Cámara de Diputados. Y cuando entramos al Senado fue que se llegó a un acuerdo político. Entonces, claro, si tú tienes un diseño y a ese diseño le empezás a meter un montón de cuestiones que no están analizadas, ¿cierto? Porque estás negociando, termina en otra cosa. Bueno, pasa con la gran mayoría de los proyectos, porque Claro. no solamente los proyectos tributarios, sino que en general, ¿no? en todos los proyectos. Porque tienes que ponerlo sobre la mesa para discutirlo, negociarlo. De eso se trata la política. De eso se trata la política. Ahora, lo que pasa es que además hubo una oposición tan férrea y hubo un descalabro tan grande en sacarnos. Bueno, el mea culpa fue aquí que no se logró convencer bien a la ciudadanía y comunicar bien las medidas. Entonces, cuando se hicieron las comunicaciones y cuando hicimos las comunicaciones, a lo mejor no fuimos lo suficientemente pedagógicos para explicar por qué estas cuestiones había que hacerlo y qué hubiese ocurrido si es que no se hubiesen hecho, que finalmente es lo que está pasando hoy día. Ahora, económicamente, Cristian, el que no llegue un gobierno a término también es muy duro para la imagen país en términos económicos, interno y externamente estoy hablando, ¿no? Mira, lo de la imagen país, olvídense, si ya la imagen del país está por el suelo, si ya no hicimos la Sí, COP, está ya no complicado, hicimos la ¿no? PEC, ya no terminamos la Copa, ya hace falta que posterguemos la Navidad nomás. Entonces, no minimicemos lo que ya pasó y no pensemos de que esto es un mal precedente. Realmente no estamos Bueno, acostumbrados a eso. cada 40 años ocurren los colapsos. Si un país un país tuviese colapso todos los años, sería un estado fallido. Por cierto. Pero cada 40 años ocurren los colapsos. Y antes del 73 tiene Alexander. ¿Y en qué terminó? También en un cambio de constitución. Sí, tú dices que no hay que tenerle temor No. a un posible, probable cambio. A ver, no hay que negarse a la realidad. Primera cuestión. Y no hay que tener temor. Y aquí, mira, a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, si uno dice, no, es que no es buen presente, ya está colocando un tema dogmático. Yo no quiero cambiarlo porque mi dogma dice que no tengo que cambiarlo. Y no está siendo práctico. Porque a lo mejor cambiar al presidente te saca a la gente a la calle. ¿Tú crees que podría ser una de las grandes soluciones? Ve la consigna que está en la calle, por renunciar. Bueno, sí, es que recordemos que el estallido social parte con 4 o 5 demandas, pero Y después se suman un montón. después se suman un montón. El gobierno lee mal y cree que es el cambio de constitución la gran solución, que no lo sabemos si va a ser, ¿no? No. Sabemos si se va a provocar o se va a desarrollar el proceso. Y además cuando tú le dices, ya, vamos a cambiar la constitución en 2 años más. No, sí, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no en menos tiempo? Yo sé que es un proceso largo, consensuado, que hay que conversarlo y analizarlo bien, pero resulta que ya en el gobierno de la presidenta Bachelet hay insumos que se hicieron, hay trabajos de los cabildos, por lo tanto la gente ya esta cuestión la discutió.
Entonces decirle, no, ya ahora otra vez vamos a discutir lo que usted discutió, lo que llegamos discutiendo 20 años, que la gente dice esto es una tomadura de pelo. ¿Qué va a pasar en el verano, según tu punto de vista, en Magallanes? A nivel local, ¿cómo se nos viene? Muy complejo en términos turísticos, ya lo hemos visto, hay muchas cancelaciones, Sí. la gente seguramente se va a guardar, no va a salir de vacaciones, quizá va a quedarse acá, va a haber menos gastos, la Navidad no va a ser tan opulenta como en otros años, muchas cosas pueden pasar, ¿no? O sea, sin duda, y esto es una desgracia, sin duda que va a golpear a Magallanes, sobre todo al sector turístico, al comercio también, porque el 60% de la venta está concentrada en la Navidad. Entonces, vamos a tener una baja en la Un venta. descalabro va a ser diciembre. Sí, claro que sí. Y además hay otras razones a entender. Aunque a lo mejor Punta Arenas y Magallanes en general sigue siendo tranquila frente a otras movilizaciones más agresivas que han habido en Valparaíso o en el mismo Santiago, el problema es que la gente turísticamente desde el extranjero llega primero a Santiago. Ajá. Entonces, no es que lleguen vuelos directos. Sí, Entonces, si Chile está mal y Santiago es Chile para todos los efectos internacionales, vamos a estar mal. Entonces, hay cosas que ya se cancelaron, va a seguir llegando en todo caso. No es que no haya nada de turismo. Van a venir cruceros porque hay cuestiones que sí están programadas y que no se van a cambiar. Hay gente que también va a llegar, pero el grueso, el porcentaje importante que se esperaba o el estándar en cuanto a volumen, eso no va a llegar. Entonces, hay que- la masa, ¿no? Porque, por ejemplo, el turismo antártico, las actividades en la Antártica se preparan con un año de anticipación, así Claro. que no se van a cancelar, claramente. Puede que tengan una baja, pero no se va a cancelar la totalidad. Pero otro tipo de turismo, o el mismo turismo nacional, porque muchos compatriotas venían también en el verano para acá, Sí. eso no va a ocurrir. Sí. ¿Le convendrá un poquito más a los argentinos ahora, no? No, todavía no. Es difícil porque ellos también tienen una realidad un poco... Están ahí, claro, tan complicado. ¿Nos va a subir la comida? A ver, si hay inflación es un alza de todas las cosas, ¿ah? Y es probable que no se note en los primeros meses, pero sí con el tiempo eso va a venir. ¿Cuánto tiempo es lo que uno tiene que esperar cuando hay un momento de inflacionario, cuando tenemos una complicación de estas características? ¿3 meses, 4 meses? Sí, yo creo que eso sería un tiempo como para hacer una medición razonable, porque también hay cosas que suben en un determinado mes por una cuestión meramente especulativa, pero después vuelven a bajar. Ok. O porque es justamente la temporada, Ya, después sí. vuelven a bajar. Pero esto hay que medirlo en un periodo un poquito más largo, 3 meses. Sí, estoy pensando en algunos locales de zona franca que obviamente el dólar es su moneda de cambio, con un dólar a sobre 804 hoy día. Bueno, de partida ahí ellos efectivamente trabajan quieranlo o no, aunque vendan en pesos, trabajan en dólares, Sí. porque importan Claro. la mayoría de las cosas y lo que importan tienen que evidentemente pagarlo en una moneda, en una divisa, y ese es el dólar. Entonces, claro, es probable que los valores de zona franca tiendan a aumentar justamente por esto. Las franquicias están en juego también, ¿ah? Se van a revisar. Lo había dicho Briones hace un par de meses, Sí. se estuvo negando hace 30 días, pero Sí. en este acuerdo de las últimas horas están relacionados la... Sí, ahora eso claro, es algo que hay que revisar y está bien que se revise, pero es una revisión que no va a significar ya mañana vamos a cambiar esta cuestión, es una revisión que va a significar un trabajo y un estudio a largo plazo, retomar estudios que antes también se han hecho. Sí, están- Y además yo no me asustaría de las franquicias regionales, porque en realidad las franquicias regionales están ligadas a otro tema que es una política económica de incentivos. En realidad el tema de la franquicia va más que nada... a incentivar, ¿no? Sí, pero el tema de la revisión de esas exenciones de las que habla Briones va más bien a exenciones de, no sé, pues exenciones en salud, en educación, Ok. en actividades que se realizan en todo Chile, en la actividad de transporte de pasajeros, por ejemplo, o en la exención, no sé, pues la venta todavía de viviendas que tienen un porcentaje todavía Sí. que está exento. Ya, no en una zona extrema como esta, donde Una franquicia regional que obedece más bien a otra política de incentivos no debería verse afectada. y que no es parte de la política fiscal, Ok. no debiese verse afectada. Excelente de Hacienda, Cristian García, un gusto conversar contigo, ¿ah? Gracias. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pausa, ya venimos.